Hola, buenas tardes a todos. Seguimos con la sesión de laboratorios de, de la asignatura Fabricación Asistida por Ordenador 2 del máster universitario en Diseño y Fabricación de la Universidad Jaume I de Castellón. Estábamos en la parte de simulación de inyección de plásticos de la asignatura y habíamos visto un par de laboratorios, el laboratorio 5 y el laboratorio 6. El laboratorio 5 era para la parte del análisis de inyección. La parte 6 era el análisis de la inyección, pero usando perfiles de inyección y también algunos defectos que se pueden calcular con la inyección. Solo vimos en ese caso depresiones, las sink marks, pero también podríamos utilizarlo para líneas de soldadura, aire atrapado, llenado incompleto y etcétera, ¿no? Diferentes otros defectos que hemos visto en teoría. Y hoy vamos a ver el laboratorio 6, parte 2, ¿vale? Aunque vuelvo a poner que el laboratorio 6 sería o laboratorio 7 o la segunda parte del laboratorio 6, ¿vale? Que hemos dividido la práctica en dos para que fuera un poco menos larga. En esta práctica lo que vamos a ver básicamente es el diseño del bebedero, es lo que hemos visto en la parte de teoría, que corresponde a esta sesión. Entonces vamos a ver un poco cómo diseñar el bebedero para una pieza de inyección y vamos a analizar la etapa de compactación. En las otras prácticas vimos análisis de inyección solo en la fase de llenado. Dentro del ciclo de inyección pues está como partes importantes la fase de llenado, fase de compactación y ya la fase de enfriamiento. Aquí hoy vamos a ver la fase de compactación. Para analizar la fase de compactación también hay que lanzar la fase de llenado, ¿vale? Con lo cual son simulaciones que tardan bastante en obtener resultados, ya que se tiene que analizar todo lo que es la parte de llenado más compactación. Veremos un poco cómo calcular cuál es el tiempo óptimo de compactación, analizando la solidificación de la puerta de entrada con el simulador. Y por último, esto ya no lo vamos a ver, pero lo tendréis como trabajo o ejercicio adicional, el diseño de canales de alimentación balanceados, ¿vale? Cuando tenemos multicavidades y si realizamos un sistema de bebedero y alimentación idéntico por las diferentes zonas que llegan a las diferentes cavidades del molde, pues habrá zonas de la cavidad, habrá cavidades que se llenarán antes que otras, con lo cual eso supone un problema de sobrecompactación o similar. Entonces hay que intentar que todas las partes del molde o todas las diferentes cavidades que componen el molde se llenen al mismo tiempo. Y para eso se pueden hacer diseños especiales de canales de alimentación que se llaman canales de alimentación balanceados, ¿vale? Que consisten en modificar la geometría del canal de alimentación para que así más o menos pues todas las cavidades del molde se llenen al mismo tiempo. Vale, pues vamos a comenzar con la primera parte. Vamos a hacer el diseño del bebedero de la pieza 1. Vale, aquí tengo el simulador SolidWorks. La pieza 1 es la misma pieza que la del último día. Vale, esta sería la pieza que vamos a analizar y vamos a realizar su bebedero. Vamos a diseñar el sistema de alimentación de bebedero y vamos a analizar un poco el proceso de inyección con ese sistema de alimentación. Vale, aquí tenemos la pestaña de Plastics. No tenemos aún nada mallado. Y lo que sí que tenemos aquí ya es un poco el croquis del sistema de alimentación, ¿vale? Y bebedero. Aquí tendríamos lo que sería el bebedero, el pozo del bebedero y luego el canal de alimentación y la puerta de entrada. ¿Vale? Lo tendréis ya también vosotros. Si no lo tenéis, pues lo croquizáis, pero en teoría tenéis que tener ya esto incluido. ¿Vale? Lo utilizaremos para el diseño del sistema de alimentación. Siempre se requiere un croquis antes de comenzar con el sistema de alimentación. Vamos a mallar la pieza para que nos salgan ya los menús del sistema de alimentación. Entonces, para mallar vamos a mallar como siempre hemos hecho, modo manual. ¿Vale? Solo hay una pieza, con lo cual es directo. A nivel de tamaño de triángulos vamos a poner 10 milímetros para que no le cueste mucho al simulador a hacer los cálculos.
y sin refinamiento, ¿vale? Porque para que así tengamos una malla pues no muy fina y que el tiempo de cómputo sea relativamente bajo. Vale, y tenemos el resultado de la malla. Damos siguiente, vamos a ver un poco el resumen. Tenemos 0 de elementos muy malos, una pequeña cantidad de elementos malos, pero fijaos que la relación de aspecto máxima, la peor de todas, llega a ser 9, cuando el límite es 8, de 8 a 16 creo que era, lo que son elementos malos, el de aspecto, de la relación de aspecto. A recordar que es la relación que hay entre la dimensión en un triángulo, donde el lado más grande dividido el lado más pequeño. Entonces, cuanto más grande es este valor, más distorsionado es el triángulo. Entonces, pues puede dar más problemas de cómputo, ¿no? Más problemas en los resultados que obtengamos. Como no es muy alto la relación de aspecto y además esto es bajo, pues perfecto, podemos seguir adelante, ¿vale? Solo si esto es un valor de 5 o 6% o similar y estos valores son altos, habría que remallar de nuevo la pieza. Validamos la malla y ya tenemos la pieza pues mallada, ¿vale? Podemos verlo aquí, mallada la pieza. Vale. Ahora ya tenemos opción a todos los menús, como ya vimos en las sesiones anteriores. Lo que vamos a hacer ahora es el diseño de canales. El diseño de canales lo que nos sirve es para diseñar tanto el sistema de refrigeración como el sistema de alimentación. Vamos a utilizarlo para el sistema de alimentación. Antes del diseño de canales tendríamos que hacer un croquis, como ya tenemos aquí. Veis que si fijáis aquí tenemos un croquis ¿vale? Tenemos un croquis pues en el plano de planta, ¿vale? Que sería más o menos en el centro de la pieza, y el croquis es, ¿vale? Bueno, habrá que editar este croquis porque este croquis vosotros tendréis uno directamente que acaba aquí. Ahora voy a editar porque he hecho unas pruebas para que tengamos todos la misma resolución. Vale, entonces vamos a quitar los planos. Entonces voy a editar este croquis para que tengamos todo el mismo croquis. La idea sería que antes de dar de alta el sistema de alimentación, crearnos el croquis que me define el sistema de alimentación. Entonces, este croquis que tenemos aquí, fijaos, tiene esta línea de 100 milímetros que sería el bebedero. Luego tendríamos 8 milímetros que es el pozo del bebedero. Lo tenemos que hacer por partes, porque luego vamos a modelar el bebedero por un lado, el pozo del bebedero por otro lado, ¿vale? Porque la geometría es diferente. Entonces es una línea de 100, otra de 8, y luego aquí tenemos otra línea de 100 milímetros que sería el canal de alimentación, y luego, si os fijáis aquí, que es que estaba haciendo pruebas, pero realmente lo que deberíamos de tener es, vamos a borrar esto, ¿vale? Tendremos, este sería el sistema de alimentación, el canal de alimentación, perdón, y luego tendríamos este milímetro que sería la puerta de entrada. La puerta de entrada de teoría sabemos que tienen una longitud pues reducida, porque es justo para que ahí digamos sea luego fácil de separar la pieza del sistema de alimentación. Entonces vamos a darle un milímetro y está a 3,40 milímetros respecto de la parte del plano de partición sería, ¿vale? Porque la pieza pues la partiríamos por esta zona de aquí, ¿vale? Tendríamos lo que sería un molde y el otro la segunda parte del molde estaría la parte de abajo, para dar la forma de la parte interna. Vale, entonces ya tenemos corregido el croquis, vosotros lo tendríais ya así, ¿vale? Cerramos el croquis y ahora ya vamos a la parte del sistema de alimentación. Sistema de alimentación, vamos a diseño de canales y vamos a comenzar a dar de alta el sistema de alimentación. Primero, tipo de canal que vamos a realizar. Canal de refrigeración no estamos introduciendo una refrigeración, estamos introduciendo canales de colada, el sistema de alimentación. Este otro canal de colada es con un asistente, ¿vale? Se da de alta con un asistente. Nosotros, como ya tenemos el croquis y tenemos claro cómo vamos a hacer el sistema de alimentación, vamos a dejarlo con canales de colada. Vale, el cálculo del sistema de alimentación lo tenéis hecho en el guión. Vale, aquí está explicado
cómo se ha realizado el bebedero, por qué tiene un diámetro de 8 y un diámetro de 3, ¿vale? Lo que es la forma un poco de la puerta de entrada, etcétera. Aquí tenéis un poco explicado conforme a los apuntes, ¿vale? de la asignatura. Vamos a ir dando de alta esto en el programa. Comenzaremos con lo que es el bebedero. Sabemos que el bebedero va a ser circular, va a ser de forma cónica y va a tener aquí pues 8 y 3, probablemente sea al revés, vamos a verlo. Seleccionamos el segmento que queremos, fijaos que tenemos, es correcto, ¿vale? 3 milímetros arriba, 8 milímetros abajo. Tiene una forma cónica para que luego sea fácil de separar la pieza, ¿vale? del molde. Pensar que esta parte se va a extraer hacia abajo, con lo cual tenemos que poder sacar este plástico del molde permanente que tendremos, que será un molde de acero. Luego aquí tenemos el número de elementos. Esto sería el número de nodos que queremos darle, ¿vale? Si ponemos 5, pues aquí tenemos 5 rayas que serían como 5 nodos, 5 puntos donde se va a hacer un cálculo por elementos finitos de la inyección. Le damos a asignar y ya tenemos el bebedero. Vamos ahora a realizar el pozo del bebedero. El pozo del bebedero lo que va a tener es el mismo tamaño tanto arriba como abajo. Va a ser un cilindro de 8 milímetros. 8 milímetros y aquí no hace falta que tengamos tantos nodos para hacer el cálculo. Vamos a dejarle, bueno, pues 3 nodos mismo, ¿vale? Y asignamos. Ya tenemos el pozo del bebedero. Ahora queremos hacer esta zona de aquí. Esta zona de aquí, en lugar de ser circular, la vamos a hacer trapezoidal, ¿vale? Es como lo tenemos puesto en... Un poco se dice que es una geometría bastante recomendada y bueno, pues es la que hemos optado por hacer en esta sesión. Vale, aquí trapezoidal lo tenéis puesto un poco la explicación. 8,1 será el diámetro 2, el diámetro 1 será 5,7 y la altura del trapezoide será de 6,8. Esto será tanto en el punto inicial como el punto final, con lo cual repetimos 5,7, 8,1, 6,8. ¿Vale? ¿Cuántos puntos vamos a dar aquí para que haga el cálculo? Bueno, esto ya es bastante más largo, vamos a ponerle 5 como en el bebedero. Y vamos a darle a asignar y vamos a ver qué forma tiene. Vale, vamos a poner... ¿Vale? Vemos cómo tiene esta forma trapezoidal. Es correcto porque este canal de alimentación, cuando expulsemos la pieza, lo mismo, el molde va a ir hacia arriba y la pieza tiene que salir hacia abajo, con lo cual la trapezoidal tiene que ser de esta forma. Si estuviera al revés se quedaría enganchado, no podríamos expulsar la pieza. ¿Vale? Correcto. Y ahora nos falta la puerta de entrada. La puerta de entrada es solo este milímetro que nos queda aquí. ¿Vale? Ese milímetro que esta vez lo vamos a hacer como de una forma rectangular. Rectangular en la que le vamos a dar pues un ancho de 4 milímetros, que es el de 2, y una altura de 2,25. ¿Vale? Entonces esto será 2,25 porque es igual el punto inicial al punto final y este es de 4. El ángulo de orientación es si queremos girar esta sección. ¿Vale? Lo tenemos un poco previsualizado, como tendría la forma. Vamos a darle a aceptar. Número de elementos, bueno, aquí a lo mejor podemos poner 3 elementos, que sería la puerta de entrada, ¿vale? 3 o, bueno, 4 elementos vamos a poner. Vamos a poner asignar y ya tenemos la puerta de entrada, ¿vale? Entonces ya hemos definido todo lo que es el sistema de alimentación. Aceptamos y ya tenemos el sistema de alimentación perfectamente definido. Si hubiera habido un problema nos habría avisado el programa diciendo que hay un nodo en la que no está unido a la malla. ¿Vale? Aquí, como no nos ha dado ningún error, es que todos los nodos que hemos definido están unidos a la malla que hemos definido anteriormente, con lo cual está correctamente diseñado. Y ya el proceso sería como hemos visto anteriormente. Hay que dar de alta el material, vamos a dar de alta como si fuera polietileno de baja densidad. El molde vamos a utilizar el P20, que es el típico que se emplea
en matricería, en la parte de inyección. Y aquí tenemos que definir tanto el llenado como el empaquetado. El empaquetado es la compactación, ¿vale? Porque queremos hacer el análisis de compactación. Para ello hay que hacer tanto llenado como compactación. En análisis de llenado vemos que el tiempo por defecto, que lo podemos cambiar aquí, es de 3,96. Bien, lo vamos a dejar todo por defecto. Ese es el tiempo que el programa asume que es el tiempo óptimo para la inyección de estas piezas. Las temperaturas por defecto, las recomendadas por el material. En lo que es la parte de fuerza de cierre, vamos a subirle 350, porque si no con 100 nos va a dar un warning, una advertencia de que no podemos inyectar la pieza. Con 350 no habría problema. Presión máxima de máquina suficiente, 100 megapascales, y vamos a darle el cambio de llenado a compactación al 95%, ¿vale? Como veíamos en clase, pues siempre se tiende a cambiar de fase de llenado a compactación un poquito antes del 100% del volumen de llenado, para evitar pues un pico de presión en el sistema. Vale, con esto estaría correcto ya la parte de ajustes de llenado, y ahora pasaríamos a empaquetado. ¿Qué tenemos en opciones de compactación? Pues tenemos dos parámetros, ¿vale? El primer parámetro es el tiempo de mantenimiento de la presión. Este sería el tiempo de compactación. El programa, en función del espesor que tiene la pieza, asume o hace un cálculo interno en la que cree que el tiempo óptimo de compactación va a ser 9 segundos. Es decir, desde que he llenado la pieza hasta que dejo de introducir cierta presión con la inyectora a la cavidad, van a transcurrir en torno a 9 segundos. Y luego hay un tiempo adicional que se llama tiempo de enfriamiento, que es el tiempo en el que se mantiene el molde cerrado, aunque ya no se está haciendo ninguna presión sobre la cavidad. Se mantiene el molde cerrado para esperar a que la mayor parte de la pieza tenga una temperatura por debajo de la temperatura de eyección, y así, en cuanto eso ocurra, pues se abre el molde y se expulsa la pieza. Es el tiempo de enfriamiento, ¿vale? Si abriéramos enseguida el molde, pues se distorsionaría totalmente la pieza, porque aún no ha llegado a estar suficientemente solidificada. El tiempo aquí, si pulsamos aquí, nos calcula el tiempo óptimo en base también al espesor de la pieza. Dice que 30 segundos sería un poco más o menos el tiempo de enfriamiento que se requiere. Si podemos ver que si antes era 6 segundos de llenado, más unos 9 segundos de compactación, más 30 segundos de enfriamiento, pues bueno, 30, 40, pues estaría en torno a 50 segundos, un minuto de ciclo de inyección para esta pieza. Y aquí tenemos el ajuste de perfil de presión, de la compactación, ¿vale? Esto lo hemos visto un poco en teoría. Los perfiles que se suelen manejar en compactación es parte del tiempo, el 50% mejor del tiempo que se requiere la compactación, al 80% de la presión de llenado final, y el resto de tiempo al 40% de la presión de llenado final, ¿vale? Entonces se hace una especie de forma así, que es como un escalón, pero hacia abajo. Ese sería un poco el perfil de compactación que el simulador o el programa pues recomienda. Esto lo podemos cambiar, como hemos hecho con el perfil de inyección. Podemos hacer pruebas y cambiar a ver si conseguimos mejorar la pieza con un perfil de compactación diferente, ¿vale? Pero esto lo vamos a dejar, y vamos a suponer que este es el perfil adecuado de compactación. Vale, pues ya tendríamos los ajustes de compactación. Solo nos faltaría indicar el punto de inyección donde está. Punto de inyección, claro está que será aquí arriba, ¿vale? El material entrará por aquí, será el punto de... ¿vale? Tenemos el punto de inyección. Y por último, la fuerza de cierre, la dirección de la fuerza de cierre, que podemos ver que la fuerza de cierre pues efectivamente está en Z, en esta dirección, para que no haya ninguna duda con respecto al simulador, a los resultados que obtengamos. ¿Vale? Ya está también la fuerza de cierre fijada. Pues con esto ya podemos lanzar la simulación. Fijaos que las otras sesiones lanzamos flujo, que es el análisis de llenado. Ahora lo que vamos a hacer es lanzar flujo más empaquetado, que es el análisis de llenado más compactación. ¿Vale? Para analizar la compactación estamos forzados a ir a analizar también la parte de llenado.
Entonces vamos a lanzar flujo más empaquetado y aquí el programa pues va a hacer primero el análisis de llenado y justo al acabar va a lanzar la siguiente simulación, que es ya para la parte de compactación. ¿Vale? Esto sí que va a ser una simulación algo más larga. ¿Vale? Entonces por eso solo vamos a hacer esta simulación y ya pasaremos a la parte de la solidificación de la puerta. ¿Vale? Mientras acaba la simulación vamos a ver un poco el guión. ¿Vale? Aquí tenemos un poco el croquis del sistema de alimentación y cómo se debería de dar de alta la parte del bebedero, pozo de bebedero, etcétera. El lanzamiento, ahora veremos que vamos a tener resultados tanto de llenado como de compactación. Vamos a tener dos pestañas en las que vamos a poder cambiar para ver análisis de llenado o análisis de compactación. ¿Vale? La parte del perfil de compactación ya hemos visto que se suele recomendar una curva de 80% compactación y 40% de compactación a mitad del tiempo de compactación. Y bueno, algunos de los resultados que vamos a ver aquí, ahora luego lo veremos, pero vamos a analizar la tensión de cizallado al final de la compactación. Ya estudiamos la otra vez las tensiones de cizallado a final de llenado, ahora haremos lo mismo pero a final de compactación. Y también podemos ver un punto interesante, es el porcentaje de contracción volumétrica. Esto ya es después de la compactación. Entonces después de la compactación vamos a ver que vamos a estar en torno al 10% lo que es la contracción de la pieza, ¿vale? Son porcentajes elevados, a pesar de que se compacta mucho el material, luego la pieza pues al final de la compactación y luego al final del enfriamiento veríamos como que hay variaciones de contracción. Lo importante que tenemos que hacer en esta gráfica es ver que no haya variaciones importantes de contracciones volumétricas en la pieza. Que todo se va a contraer un 10%, vale, pero que no haya zonas que haya un 10% y otras zonas que haya un 5%, porque ahí es donde va a haber alabeos, va a haber problemas dimensionales. Vale, luego pasaremos a analizar la puerta de entrada. La puerta de entrada la vamos a analizar con la gráfica XY-plot, ¿vale? Que ya vimos el otro día. ¿Vale? La XY-plot nos va a servir para distinguir entre la parte de llenado con la parte de compactación y podremos analizar temperaturas en cualquier punto de la pieza a lo largo de todo el proceso de compactación-enfriamiento, que es lo que vamos a utilizar para ver si el tiempo de compactación que hemos definido es correcto. ¿Vale? Vamos a ver un poco cómo va. Aún le queda un poco en la parte de... Está en progreso, en la parte de compactación. Vale, ya prácticamente está en el post-filling stage 100%. Ya le queda muy poco. Y vamos a ver ahora aquí como tendremos una pestaña que pone flujo, que es todo lo que es el análisis del llenado, pero luego vamos a tener también una pestaña que es compactación, empaquetado. Entonces nos interesa a nosotros la pestaña de compactación. Vale, aquí tenemos el resultado. Fijaos ahora, estamos en llenado. La presión final de llenado es de 53. Esta es mayor que la que hubiéramos tenido si no hacemos el sistema de alimentación. Claro, al añadir el sistema de alimentación siempre va a haber una mayor caída de presión, vamos a necesitar más presión para llenar la pieza. Vale, bueno, no vamos a revisar estos valores porque ya los vimos en la otra práctica. Lo que vamos a hacer es abrir la pestaña de compactación para ver los resultados de compactación. Igual os sale por defecto ya aquí la pestaña de compactación, a mí no me ha salido, con lo cual voy a abrir la pestaña de resultados compactación. ¿Vale? Está aquí en resultados, tenemos resultados de flujo, que es el que se abre por defecto, y resultados de empaquetado, o bien resultados de compactación. ¿Vale? Aquí tenemos los resultados de flujo y de empaquetado, ¿vale? Como tenéis aquí las dos. Entonces aquí tenemos toda una serie de análisis que se han realizado para la fase de compactación. La que queríamos ver un poco aquí sería tensiones de cizallado al final del empaquetado. Fijaos que tenemos unas tensiones bastante elevadas. Si recordáis, hay un máximo del material. El máximo de material, vamos a ir aquí a material. El máximo de cizallado del material para este tipo de material, que es polietileno de baja densidad, estamos hablando de propiedades, de parámetros. Lo tenemos aquí, la tensión de cizallado máximo es 0,1 megapascales.
¿Vale? Entonces 0,1 megapascales nosotros estamos viendo que tenemos mucho mayor que ese valor. ¿Vale? Tensión de cizallado al final paquetado, mucho mayor. Pero vamos a ver esto dónde se da. Vamos a poner 0,1. Si os fijáis, toda la pieza realmente está en azul, no tenemos ningún problema de cizallado. El problema de cizallado lo tenemos en el bebedero, pero es que el bebedero nos da igual. De hecho va a haber un exceso de cizallado aquí que contribuye a incrementar la temperatura y a favorecer el llenado, con lo cual el defecto de tensión o el problema de tensión y cizallado no aplica al bebedero. Los problemas que podamos tener de material aquí o de calidad estética o similar no aplica. Esto es una parte que lo vamos a separar de la pieza final, ¿vale? Y para la pieza no hay mayores de 0,10, con lo cual correcto. Y el otro sería la contracción volumétrica. La contracción volumétrica, veis que aquí tenemos pues valores de en torno al 12%, pero si nos fijamos, la pieza realmente tiene todo un mismo color, que es en torno a estos valores de aquí, salvo las torretas. Las torretas sí que no tenemos un importante problema de variación de contracción con respecto al alrededor. Entonces aquí ya se veía claro de la práctica anterior que teníamos un fallo de dimensionado de las torretas que deberíamos de redimensionar. Con estas torretas va a haber problemas geométricos importantes, variaciones de contracción con respecto a las zonas de al lado de la torreta, que nos puede hacer perder la forma geométrica de la torreta o que sea un poco defectuosa. ¿Vale? El resto sería correcto. ¿Vale? Estos son dos valores, por ejemplo, interesantes que se pueden ver en este análisis. Pero la parte importante del análisis de compactación realmente es esta parte que vamos a ver, que es la gráfica XY. En la gráfica XY podemos ver, ahora podremos ver, fijaos, que podemos ver la fase de llenado, que es esta fase de aquí, que dura apenas 5 segundos. Luego tenemos la fase de compactación, que es de 5 a 15 segundos más o menos. Esta es la fase de compactación. Y luego tenemos la fase de enfriamiento, que es de 15 a unos 42, que es lo que tarda el tiempo total en la que de ciclo, ¿no? Que tendríamos hasta en torno a 42, 44 segundos sería el ciclo de inyección de esta pieza. ¿Vale? Con esos 5 segundos de inyección, de llenado, unos 10 segundos más o 9 segundos más para compactar, y el resto es para esperar a que la temperatura de la pieza promedio del 90% de la pieza esté por debajo de la temperatura de eyección. Tenemos la presión, vemos aquí como hemos mantenido la presión constante al 80% y luego baja la presión constante al 40%. Esto es porque hemos hecho ese perfil de compactación, por eso este es el resultado. Tenemos la fuerza de cierre. ¿Vale? Fijaos que la fuerza de cierre luego, al estar compactando aquí, pues se ha ido bastante alto. No supera los 350 que tenemos de límite, pero ha habido un pico importante de fuerza de cierre. Flujo de entrada, el flujo era constante porque estamos llenando a flujo constante, no hay perfil de inyección en esta pieza, pero luego cuando pasamos al cambio y que sea un cambio de... ¿Vale? Hay un cambio a compactación, pues aquí tenemos un pico en la que sigue llenando la pieza, ¿vale? Pero cada vez menos, se va llenando cada vez menos porque prácticamente ya se había llenado hasta el 95% del volumen justo cuando se hace al cambio a compactación. Por eso aún hay parte de material que se sigue introduciendo, además de que parte va enfriando y se tiene que seguir introduciendo material. ¿Vale? Por eso sigue habiendo un flujo de entrada al molde. Entonces, aquí la parte interesante era analizar qué pasa con las presiones y las temperaturas de los nodos. Entonces, lo que nosotros queremos hacer aquí es ver realmente cuándo la puerta de entrada solidifica. Entonces, lo que vamos a ver es ver los nodos que hay aquí y vamos a añadir diferentes nodos en esta gráfica. Vamos a añadir pues este nodo, vamos a añadir este nodo, ¿vale? Varios nodos. Los 3 nodos que hemos definido aquí en la puerta de entrada, hemos puesto 2, 3, 4, 5 nodos. Vamos a poner algún nodo más, pues este nodo, por ejemplo, para que veamos algunos más, y cada vez pues un poquito más alejados. Este también,
¿vale? Vamos a poner otro más alejado, este mismo, ¿vale? Y ahora lo que quiero hacer es ver la temperatura de todos esos nodos. Temperatura de los nodos. Si veis aquí, la temperatura de los nodos, sobre todo esos últimos que he puesto más alejados, es bastante alta, tarda en enfriarse. Aquí tenéis la temperatura de eyección, es esta, la que está más baja, que es discontinua, esta línea discontinua. A partir de esta temperatura se podría expulsar la pieza, ¿vale? Entonces, con los nodos que hemos puesto, a partir de aquí ya se podría expulsar la pieza. Lo que pasa es que falta a ver qué ocurriría en los puntos más alejados de la pieza. ¿Vale? La cuestión es, en la puerta de entrada, la pregunta clave aquí es ¿cuándo solidifica la puerta de entrada? Porque una vez que la puerta de entrada ha enfriado y ha solidificado, ya no tiene sentido que sigamos compactando y sigamos presionando con el usillo el material para llenar la cavidad, porque si se ha solidificado la puerta de entrada es como una válvula, es un tope y ahí no podemos meter ningún material más porque ya está solidificado. Entonces a partir de ahí ya no tiene sentido estar compactando. Y por tanto el tiempo de solidificación de la puerta de entrada me marca el tiempo razonable de compactación. Pasar de ese tiempo es estar perdiendo tiempo y coste, ¿no? Coste maquinaria. Entonces en nuestro caso el punto 5, que sería un punto que tenemos aquí en la puerta de entrada, uno de los puntos de la puerta de entrada, ya ha enfriado en torno a los 12-13 segundos. ¿Vale? Entonces por aquí, en torno a los 13 segundos. Lo que significa que a partir de los 13 segundos ya podemos dar por finalizado la compactación, porque la puerta de entrada ha solidificado. Y no tendría sentido poner un perfil de compactación que tenga un tiempo mayor a estos 13 segundos. Como el tiempo de compactación comienza a contarse desde el cambio, los 4 segundos, pues es de 4 a 13, son en torno a unos 9 segundos de compactación. Y si vemos lo que teníamos en el... ¿Vale? Esto lo vamos a cerrar si queréis ya. ¿Vale? Unos 9 segundos de compactación. Y si vemos el tiempo que por defecto había puesto el programa, el tiempo que por defecto había puesto el programa era de 8,73, o sea que prácticamente lo ha clavado muy bien, ¿vale? Sin haber hecho ningún tipo de simulación de la puerta de entrada, por solo el espesor de la pieza y sabiendo un poco los valores tipo de puertas, pues ha puesto un tiempo de compactación que se ajusta bastante a lo que ha ocurrido realmente en la simulación, ¿vale? No tendría sentido aquí nosotros cambiar y poner pues 20 segundos de compactación, porque a partir de 9-10 segundos de compactación ya no tiene sentido porque la puerta ha solidificado, ¿vale? Ese sería un poco el objetivo de esta parte de la práctica, ¿vale? Ver un poco cuándo solidifica la puerta de entrada, analizando con la gráfica el trazado XY, los nodos en estos puntos y ver la evolución de la temperatura con respecto al tiempo de compactación, ¿vale? Aquí hemos visto que en torno a 9 segundos ya habíamos finalizado. Vale, pues con esto tendríamos esta parte de la práctica. La segunda parte o la parte final de esta sesión está relacionado con los flujos balanceados. Tenemos un ejemplo en esta práctica de dos piezas, que sería un molde con dos cavidades, en la que tenemos un sistema de alimentación que va a bifurcarse para hacer el llenado de esta pieza y hacer el llenado de la pieza aquí de la derecha. Entonces lo que ocurre es que como los volúmenes son diferentes, si no modificamos el sistema de alimentación, habrá una pieza que se llenará antes que otra. Y la idea con este programa de simulación es calcular cómo debemos de modificar el sistema de alimentación para que forcemos a que las dos cavidades se llenen al mismo tiempo. Es lo que habéis visto en teoría como flujos balanceados, ¿vale? Canales de alimentación balanceados. Entonces este cálculo lo puede hacer el programa. Aquí está un poco explicado cómo se hace. Se define en un croquis el sistema de alimentación, se le da unos valores por defecto y luego lo que se hace es una optimización. Hay una opción, el runner balancing, en la que se optimiza y se recalcula el tamaño o la sección del sistema de alimentación para conseguir que las dos cavidades se llenen al mismo tiempo, ¿vale? Podéis hacer la prueba, que sería el resultado de lo que da.
podéis hacer la prueba para ver que efectivamente pues, es una herramienta de simulación en la que conseguimos que las dos cavidades se llenen al mismo tiempo. ¿Vale? Pero no lo vamos a lanzar porque está aquí bien explicado y además el problema es que el tiempo de optimización aquí es bastante elevado. Entonces hay que dejar un poco el equipo simulando y lo vamos a saltar. Pero quien tenga curiosidad puede hacer esta parte de la práctica. ¿Vale? Esto ya no entra en el examen entraría hasta la parte de compactación y solidificación de la puerta de entrada. ¿Vale? Tenéis un último ejercicio para realizar, que es el último entregable. Tenéis la hoja de resultados subidas a la aula virtual y que básicamente hace referencia a lo que hemos visto, a analizar el tiempo de compactación que se requiere para una pieza, y para ello lo que tenemos que ver es cuándo solidifica la puerta de entrada. ¿Vale? Echáis un vistazo al ejercicio y lo resolvéis. Vale, pues con esto acabamos las sesiones de laboratorio de inyección de plásticos.